En Groenlandia solamente hay dos opciones. Una, un acuerdo con Estados Unidos, donde Estados Unidos tutele y garantice la seguridad y el desarrollo de los recursos naturales. Dos, que lo tomen poco a poco, inexorablemente, China y Rusia. El problema con el que te enfrentas tú y tanta gente en los medios de comunicación y en el debate diario es que esa segunda opción no te la explican, pero es algo evidente desde hace años. Vamos a hablar de todo ello. La única solución para Groenlandia. Muchos de vosotros, al ver los medios de comunicación, pensaréis, pero bueno, es que el presidente Trump se ha vuelto loco, el presidente Trump se ha vuelto loco y de repente se le ha ocurrido lo de Groenlandia y, como dice algún medio de comunicación europeo, quiere invadir Groenlandia y atacar a Dinamarca. Ni quiere atacar a Dinamarca ni quiere invadir Groenlandia. Pero lo que hay que hacer es entender la realidad. Vamos a ver. No es cierto que la única opción sea la que existe ahora mismo, porque la opción que existe ahora mismo, que es la de la inacción, que ya la conocemos, por parte de Dinamarca, por parte de la OTAN, etcétera, etcétera, es la que ha llevado a que China vaya poco a poco imponiendo lo que ellos llaman la ruta de la seda ártica, y eso no es un invento, eso es una estrategia explícita, y a la vez que se vaya rodeando todo de barcos rusos que, por supuesto, mis queridos amigos, no son barcos de entretenimiento, turismo y estudios científicos. Acompañadme y veréis lo que comenté en el programa de Charles Payne en Making Money. The first thing about Greenland is that there are only two options, and this is something that the European media is hiding. There's only the option of Greenland managed and invested with the United States, or Greenland being stealthily taken over by Russia and China. Esta es la realidad de Groenlandia. La realidad de Groenlandia, mis queridos amigos, que solamente hay dos opciones. O Estados Unidos garantiza la seguridad y el desarrollo de los recursos naturales de Groenlandia, o los va a tomar de manera lenta, de manera inexorable, China junto a Rusia, su socio estratégico, sin límites, y cito, sin límites. Y esto es importante porque en el debate político, económico y mediático europeo, el concepto de China es como si fuese una especie de país que va paseando por ahí, ¿no? Que no tiene ningún tipo de interés estratégico, militar y desde luego geopolítico. Y obviamente, yo creo que no hay que caer en esa ingenuidad. And this second part is what nobody seems to be talking about. The Greenland opportunity is very evident. Since 1959, Denmark has done absolutely nothing about investing and about improving the economic situation of Greenland. Dinamarca no ha hecho prácticamente nada desde 1959 en Groenlandia. Esto es un hecho. Y no solamente eso, sino que además se ha permitido poco a poco que China vaya tomando posiciones estratégicas que luego, a muy largo plazo, pero inexorablemente, van llevando a su objetivo final. It's gone from 150,000 citizens to a bit more than 50. And what it needs basically is very significant investment. But it's more important is that there are so many legal and regulatory burdens that they are shooting themselves in the foot. Tienen impuestas tantas limitaciones regulatorias y legales que se están disparando a sí mismos en el pie, mientras a la vez le están facilitando la entrada lenta, pero vuelvo a decir, inexorable, a China. And what the United States is saying is be very careful. Estados Unidos dice, sed muy cautelosos. Because China has already started what they themselves, the Chinese government, call the Arctic Belt and Road Initiative. Hablar sobre la estrategia de China y la nueva ruta de la seda ártica no es una invención ni mía, ni del presidente Trump, por supuesto, ni muchísimo menos de Fox o de cualquier otro medio de comunicación. Es una evidencia y además es explícita y se conoce ese proceso y esa estrategia desde hace mucho tiempo. Y no es que estén pensando en implementarla, es que ya está en marcha.
They're already building infrastructure. They're already buying companies. They're already investing significantly in order to absorb the minerals and natural resources of Greenland. So it's only two options. And I think that that is what's key. Right now, talking about retaliation and talking about doing nothing is not an option. The only thing that Europe can do right now is to sit down with the United States and reach an agreement that is positive for everybody before the stealth taking over of Greenland is completed by Russia and China. Let me pick up on that, right? I mean, it's so crazy. You're talking about imposing tariffs, selling U.S. assets. It just seems so ridiculous on their part. They're in trouble. They need to be trying to figure out how to make this. I think everyone involved, all the players must understand, to your point, how they've squandered this opportunity, how, you go back 10 years ago, people talked about climate change and the positives of it. And as it warmed up, these new Arctic routes that would avail themselves. So this is not new. They were caught flat-footed once again. So how does it play out? Can Europe find a way to use this to get their economy back on track? I think it's a key factor. It's impossible to reach the energy transition that the European governments want without the critical minerals that Greenland, for example, has. So es imposible llevar a cabo una transición energética competitiva sin tener el acceso a los minerales críticos que tiene, por ejemplo, Groenlandia. It makes absolutely no sense to try to prevent the investment from Western companies, from US companies, etc., in rare earths, because it's basically shooting itself in the foot, just like what you mentioned at the beginning of the program with Germany and nuclear. So it's absolutely ridiculous to say that Europe is going to use allegedly a nuclear option when they need to issue this year alone a record 1.5 trillion euros of sovereign debt, and it's going to require the support, obviously, of US investors. Esto es muy importante, esta idea ridícula de que la Unión Europea va a utilizar sus bonos de Estados Unidos para venderlos y hundir a Estados Unidos. Es tan ridícula, es tan vergonzosa, es tan sonrojante que no merece la pena ni debatirse. Porque, vamos a ver, una Unión Europea que está completamente endeudada, que necesita emitir 1,5 billones de euros de deuda este año, que además va a emitir mucha más deuda para financiar el presupuesto europeo, que está muy bien, pero necesita el apoyo de Estados Unidos. Y para una Unión Europea que para la Unión Europea, la deuda de Estados Unidos es un activo y por lo tanto, si se dedicase a venderla, lo que haría sería hacerle daño a su propio sistema financiero. Esto son todo las típicas ridiculeces que solamente pueden venir de políticos intervencionistas que encima tienen una visión completamente equivocada, dañina y por supuesto, peligrosa de lo que quiere hacer incuestionablemente China en Groenlandia. Before I let you go, Davos making some changes there, talking about whether or not climate, saying, hey, forget about stakeholders and going back to shareholders. Is there a chance? I mean, many say they've lost their relevancy. Maybe it's an attempt to get it back. I think it's an attempt to get it back. We have to remember that there's been a very significant shake in the Davos narrative from President Milei, from President Trump, so many people that have started to tell Davos, wake up and start talking about growth, start talking about economic development and free markets, and stop by all these nonsense of interventionism that have only led to higher inflation and worsening of productivity and real wages. So I think that this is a great opportunity for Davos to wake up and simply go back to being a forum of debate on serious issues instead of political narrative. Ese es el problema. La vuelta de Davos como un lugar de debate serio sobre política y sobre economía desde el punto de vista de la libre empresa, desde el punto de vista... Davos es muy importante. El problema es que Davos ha sido secuestrado en los últimos años por la narrativa woke. El problema es ese, que esa misma narrativa woke, fíjate qué curiosidad, siempre blanquea todo lo que haga China y critica todo lo que hace Estados Unidos. Termina siendo un disparo en el pie a Occidente. Y en vez de darnos cuenta de que la posición del presidente Trump es una posición de despertarnos de
jarro de agua fría, de que nos demos cuenta de que estamos equivocados. Igual que, como decía en la entrevista, cuando le dijo a la delegación alemana, creo que fue en el 2016, que no se metiesen en la equivocación de cerrar los nucleares, que iban a depender muchísimo más de Rusia y que iban a estar mucho peor económicamente. Lo avisó. ¿Y qué es lo que hicieron? Se rieron. Se rieron. Ese es el problema es la combinación de ignorancia y arrogancia. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. La amenaza de China y Rusia, socios estratégicos sin límites firmados por ambos, no es una veleidad, no es un mensaje que viene de la nada. Es algo que lleva desde el año 2016-17 en los mensajes de las cúpulas militares, en los mensajes de la OTAN, en los mensajes de la inteligencia económica, en la evidencia de lo que está haciendo China en Groenlandia con el silencio de Dinamarca y con el silencio de Groenlandia. Y cuando China construya un aeropuerto infinanciable en Groenlandia y Groenlandia no lo pueda pagar, China le va a exigir a Groenlandia que mueva la legislación y que mueva la regulación a su favor. ¿Qué te crees? Eso es lo que ha sido siempre la iniciativa de la nueva ruta de la seda. Financiar proyectos elefantiásicos de grandes elefantes blancos en infraestructuras que luego son impagables y pedir a cambio mayor acceso a materias primas y mayor acceso a recursos naturales. Por favor, es que nos vamos a caer de un guindo ahora. Por lo tanto, lo que comento aquí, la única solución para Occidente y para Groenlandia es la que dice el presidente Trump. Lo demás no solamente es inacción, no, sino que es extremadamente peligroso y dañino. Que no te engañen.